especial a todos nuestros amables televidentes y les estamos dando la bienvenida a este programa más de Memorias de mi Pueblo. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga, que con mucho agrado estoy presentando la historia del municipio del Santuario de una forma detallada para que la conozcamos y podamos tener amor por nuestra tierra, saber de dónde venimos, para dónde vamos y qué tenemos. Esto es muy importante para la cultura nuestra y para tener mayor amor por nuestro terruño y por lo que hacemos, para que nos afiancemos más y trabajemos más por nuestro pueblo. Es un pueblo en vía de desarrollo, vamos creciendo paso a paso, entonces es bueno ir registrando la historia que valora, que nos lleva hacia adelante, que nos presenta un espacio adecuado para vivir. Entonces les doy la bienvenida a este nuevo programa de Memorias de mi Pueblo. Hoy 10 de febrero estamos haciendo la grabación de este programa Memorias de mi Pueblo y les recuerdo que el 10 de febrero de 1924 nació el más grande humorista de América, de familia santuariana, el 10 de febrero de 1924. El mejor humorista, el que conquistó los corazones con su chiste, con su risa, con su programa Las Aventuras de Montecristo, y que murió el 17 de octubre de 1997. Hoy, por ser la fecha de su nacimiento, quería referir entonces y recordar la memoria de este ilustre santuariano que hizo reír a todos los colombianos y al mundo entero por su genio para hacer reír. Guillermo Zuluaga Montecristo, el genio del humor, así es titulado. Entonces, hoy hacemos memoria de él, hoy 10 de febrero, repito, que está generando la grabación de este espacio Memorias de mi Pueblo, haciendo memoria de uno de los grandes del santuario que sacó adelante nuestra cultura, nuestra imagen, nuestra familia santuariana. Este es Montecristo, Guillermo Zuluaga Montecristo, el que nos hizo reír por más de 50 años. En el programa anterior habíamos iniciado la referencia a breve historia del santuario del Centro de Historia, que está elaborado a base de preguntas y respuestas. Entonces quiero continuar con esta serie de programas para profundizar en la historia, aunque de pronto hay datos ya reevaluados, pero nos sirve como base y como bibliografía para profundizar en la historia. Ahora 8 días quedamos en la pregunta número 29 y vamos hoy a partir de la pregunta número 30 en adelante, haciendo referencia a la historia del santuario. Y la pregunta número 30 nos dice: ¿de qué familia era el fundador del santuario? Nos hace la pregunta y la respuesta es la siguiente: era nieto de don Cristóbal Gómez y de doña María Álvarez de Pino, fundadores del convento primero que hubo en Antioquia, el de las Carmelitas de Medellín. Cuenta la historia que doña María Álvarez donó sus recursos para la fundación de un convento y ella, al quedar viuda, también ingresó a ese convento. La pregunta número 31 nos dice lo siguiente: la capilla viceparroquial de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá fue siempre de don Antonio Gómez de Castro, el fundador. Y la pregunta y la respuesta que se da a esta pregunta es que no, porque él se la cedió a su hijo José Ignacio. Cuando hablamos del fundador Juan Antonio Gómez de Castro,
dijimos que él, como había quedado viudo en 1772, se había casado con otra señora y se había ido para otras tierras a vivir. Y desde entonces, desde esa fecha o desde ese año, quedó a cargo su hijo José Ignacio de la capilla y de la coordinación de todo lo que tenía que ver con esta familia santuariana, y que también el mismo José Ignacio había trasladado la capilla de donde estaba al lugar donde está hoy. Fue visitada la viceparroquia del santuario por el primer obispo de Antioquia, Fray Mariano Garnica, en 1830, poco después del asesinato del héroe de Ayacucho, y por el obispo Juan de la Cruz Gómez Plata el 20 de enero de 1837. Desde el principio se habla del cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá. O sea que el primer obispo que visitó a esta parroquia fue en el año de 1830 y fue Fray Mariano Garnica. Y el segundo fue el 20 de enero de 1837 por el Juan de la Cruz Gómez Plata. La pregunta número 32 dice: es muy antiguo el cuadro que se venera en el centro del altar mayor de Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá. Y se dice que sí, que ese cuadro que está en el centro del templo parroquial, al frente del altar, es muy antiguo, puesto que la tradición dice que fue regalado por el fundador don Antonio Gómez de Castro. Además, el marco y la tela denuncian la antigüedad de este cuadro. La pregunta número 33: ¿cuál es, pues, el cuadro de la patrona que se saca en las procesiones durante las fiestas parroquiales, durante las fiestas de la patrona? Dice, el cuadro que se saca por las procesiones en la fiesta de la patrona fue uno hecho por el pintor Claver Ramírez en el año de 1978. O sea que el cuadro que sacamos en la procesión, o se saca en la patrona, es del pintor Claver Ramírez y organizado y pintado en el año de 1978. Otro punto y otro título de esta historia que estamos refiriendo dice: el santuario en la Independencia. El santuario en la Independencia. Entonces vamos a tomar desde otro punto de vista para referirnos de esta pregunta. ¿Cuál fue el papel del santuario en la independencia de Colombia? La pregunta número 34 dice: ¿hubo santuarianos en la guerra de la independencia? La respuesta es que sí. Del santuario salieron entonces Vicente Gómez Arbeláez, quien ascendió a coronel y fue gobernador de Panamá. También salió José Antonio Ramírez, nacido en la vereda El Morro, llegó a coronel y había sido presentado por su propia madre, Rosalía Hoyos. ¿Algún otro santuariano ilustre en la independencia? ¿Participaron de las guerras de la independencia de Colombia? Claro que sí. Francisco Giraldo Arias, hijo de Bernardo Giraldo y Juana Arias, nació en Portachuelo y después pasó a vivir a la vereda de Pavas, vereda de Marinilla. De niño sirvió de tamborero en las milicias patrióticas. Se coronó de gloria en Ayacucho, al lado del general José María Córdoba, y le tocó en suerte seguirlo hasta la hora misma de su rebelión y muerte como edecán.
lo tuvo agonizando en la propia cama en que yacía al término de la batalla del santuario. En su presencia lo último Ruperto Hans. La pregunta número 35. ¿Cuáles héroes de la Guerra de la Independencia nacieron en tierras santuarianas? Y sigue, a esta es la lista. Don Juan Nicolás de Hoyos nació en Bodegas en 1760. Miembro de la Junta Suprema que declaró la independencia de Antioquia en 1813 y luchó contra Francisco Uarleta. Don José Joaquín de Hoyos, hermano del anterior, nació en 1764. La Real Audiencia de Santa Fe lo nombró su abogado. Condujo prisionero hasta Cartagena al virrey Amar y a su esposa. El coronel Vicente Gómez Arbeláez nació en Bolsico. Luchó al mando de Córdoba en la liberación de Antioquia. Don Antonio Gómez Hoyos, de la fracción del Retiro, combatió al lado de Córdoba y de José Antonio Páez. Don Fermín Gómez Hoyos, hermano del anterior, también nacido en el Retiro. En 1812 marchó a Popayán en la lucha que inició Nariño y le tocó sufrir en 1815 el sitio de Cartagena por don Pablo Murillo. Don José Antonio Ramírez nació en la vereda del Morro y combatió por la libertad de Antioquia. Murió en Santa Marta en el año de 1870. El presbítero Francisco Javier Gómez, nacido en Portachuelo en 1781, al lado del presbítero Jorge Ramón de Posada, entregó sus bienes y su energía de sacerdote a la lucha por la independencia. Esto es lo que se refiere a los santuarianos participando en la lucha de la independencia de Colombia. Pasamos ahora al capítulo 3, que nos habla del combate del santuario y asesinato del general José María Córdoba. Aunque de esto ya hemos hablado bastantico en programas anteriores, pero para precisar las fechas con preguntas y respuestas, de acuerdo a cómo está elaborado este manual, este folleto. La pregunta número 36 dice: ¿qué suceso notable que ha convertido el santuario en altar de la patria se presentó antes de ser erigido parroquia y municipio? El combate del santuario el 17 de octubre de 1829. ¿Hubo algunos santuarianos en ese combate? Sí, hubo varios hijos de estos territorios, entre los cuales sobresalen el después coronel Anselmo Pineda y el edecán de Córdoba Francisco Giraldo Arias, en plena juventud. Ambos nacieron en veredas del santuario, aunque sus partidas de bautismo se encuentran en Marinilla, porque todavía no habían sido erigidos la parroquia y el municipio. La pregunta número 38. ¿Qué hizo Anselmo Pineda la víspera del combate? Como su padre don Pedro Pineda, que tenía su casa de habitación en la vereda del Retiro, era enemigo declarado, como la mayoría de los habitantes de Marinilla, con su párroco el prócer Jorge Ramón de Posada, de la rebelión de Córdoba, ya que consideraban un suicidio esa revolución y una injusticia contra el libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. El joven Anselmo Pineda, abierto compartidario de Córdoba, cuando supo que éste estaba en el Peñol esperando la llegada del general Daniel Florencio Orelli, le fingió a su padre haberse retirado del batallón de Córdoba y poder obtener así la información que requería.
¿Qué le dijo don Pedro a su hijo Anselmo en la parroquia, en la pregunta número 39? Muy bien, hijo, hiciste lo mejor. Retirándose del lado de Córdoba, el general Oleri ya se encuentra en Baos, hoy Granada, y mañana estará con nosotros para atacar a Córdoba y cortarle el paso hacia Marinilla. Ya hay por aquí cerca una avanzada. ¿Qué hizo Anselmo Pineda? Inmediatamente escribió una boleta a Córdoba y envió a un amigo esa misma tarde hacia el Peñol. En ella decía: General Córdoba, de fe a lo que le explique el que lleva esta misiva y cuanto antes véngase. ¿Qué hizo Córdoba en la noche del 16 de octubre? Inmediatamente salió hacia el santuario en una noche lluviosa y llegó al amanecer a la quebrada de El Salto, donde tuvo que esperar para pasarla. ¿A qué horas llegó al santuario? A las 8 de la mañana. Inmediatamente ordenó matar a una res y asar carne como desayuno, mientras los soldados, unos 350, escurrían su uniforme en la quebrada Bodegas. ¿Qué hizo Córdoba? Se quedó dormido unos momentos. Unos soldados suyos llegaron a avisarle que se acercaba ya el general Oleri con ejército de 900 hombres a la Judea. Inmediatamente organizó su fuerza. ¿En qué forma la organizó? La pregunta número 44. Así, la izquierda encabezada por el hermano Salvador Córdoba, la derecha por Benedicto González y el centro por sí mismo. Se cruzaron algunas palabras los generales Daniel Florencio Oleri y José María Córdoba. Sí, Córdoba le ofreció a Oleri algunas preeminencias si se unía a él. Y Oleri, poco antes de iniciarse la batalla, le dijo: Córdoba, entrégate, no sacrifiques a esos pobres reclutas. ¿Qué contestó Córdoba? No me entrego a un vil extranjero, mercenario y asalariado. Inmediatamente comenzó la batalla, muy desigual y terrible, puesto que Córdoba únicamente tenía unos 350 reclutas, es decir, recién entrenados en disparar. Oleri con 900 hombres curtidos en numerosas batallas, muchos de ellos que habían combatido al mando del héroe de Ayacucho. Pregunta número 47. ¿Cuánto duró la batalla del Santuario? José María Arango, sobreviviente soldado de Córdoba, escribió un relato y dice: la batalla del Santuario duró unas 3 horas. Sí que se computa todo desde el principio hasta la total ocupación del campo y el asesinato de Córdoba. Pero para el destrozo y para decirse en favor de Oleri, 3/4 de hora bastaron. ¿Cuál fue el preciso lugar de la batalla? Dividía a los dos ejércitos la quebrada actual Bodegas, entonces más caudalosa y ancha. El sitio en el cual murieron casi todos los soldados de Córdoba es donde actualmente se encuentra la falda enseguida del puente llamado el Puente Centenario en la calle Bolívar. Arango dice que allí pereció más de la mitad. ¿Cómo se batieron los soldados de Córdoba? Como unos héroes. El mismo general Córdoba luchó con arrojo y valentía a la altura de su fama y fue herido en su brazo. La pregunta número 50. ¿Cómo se presentó el final de la batalla? El testigo José Arango dice: el general Córdoba, chorreando sangre en abundancia de la herida recibida en el brazo durante la refriega, resolvió irse a la casa que servía de hospital de sangre. El edecán niño, al ver que iba a morir en el campo, le dijo:
monte su señoría y sálvese huyendo hacia Río Negro. De allí a la casa hospital habría 3 pasos y Córdoba en Sangüe prefirió refugiarse allí y aceptar las consecuencias, mientras su hermano Salvador salió huyendo a caballo hacia su casa en Río Negro. En el alto actual del santuario encontró a Anselmo Pineda con varios balazos y muy agotado. Lo montó con él y huyó como huyeron muchos otros. El caballo de Córdoba fue muerto a balazos. ¿Cómo sucedió la muerte o asesinato del general Córdoba? Hay 2 versiones. Una dice que Ruperto Hans no cometió un asesinato frío y premeditado, puesto que no conocía a Córdoba, sino que ella sucedió en pleno ardor del combate. Ruperto Hans, oficial de caballería en el llano que hacía frente a la casa donde estaba Córdoba malherido, recibió orden de tomársela sin dar cuartel, porque desde ella muchos soldados de Córdoba seguían disparando. Procedió a hacerlo y dirigiéndose hacia ella, y de un balazo le mataron el caballo. Medio ebrio, como era costumbre, y lo es todavía, pelear en combate, lleno de ira y sacudiéndose, golpeando fuertemente contra el suelo, llegó a la pieza donde estaba, preguntó, ¿quién es Córdoba? Y cuando éste se enderezó de la cama de palos en que yacía junto a su amigo, el edecán Francisco Arias, recibió 3 sablazos. Vamos ahora con la pregunta número 52. ¿Qué otro relato hay para este asesinato? El que trae Roberto Botero Saldarriaga, basado en el proceso seguido a Ruperto Hans, después de muerto Bolívar, y cuando el antibolivariano fue grande en otro país. ¿Cómo relata ese asesinato? Que al darse cuenta Oleri de que algunos soldados de Córdoba seguían disparando desde la casa, le dijo a Ruperto Hans, señor, rodee esa casa y si Córdoba está allí, mátelo. Hans procedió a tomárselo y al avanzar con ese fin a caballo, recibió un balazo que lo arrojó a él fuertemente por tierra. Se levantó y llegó a la casa con sable desenvainado. En ese momento, Tomás Murray, inglés jefe del Estado Mayor, salió de la casa después de haber recibido la rendición de Córdoba. Trató de detener a Hans, que le dijo, por el Señor Supremo, yo le quitaré la vida. Es usted irlandés y va a mancharse con la sangre de un hombre herido, rendido e indefenso. Sí, contestó Han, y con la de quien se me oponga. Murray quiso interponerse con sable en mano. Avanzó Han tratando de atropellar a Murray, quien le interceptaba el paso hacia el lugar en que se hallaba Córdoba. Ocar echó en mano de su sable para hacer respetar a su jefe, coronel Murray. Han se detuvo y dijo con fureza, mirando frente a los 2 oficiales, tengo la orden. Entonces lo dejaron seguir. Han, al entrar en la pieza, gritó, ¿quién es Córdoba aquí? El general respondió serenamente, ignorante de lo que se trataba, pues se consideraba al abrigo de todo atentado y que se había rendido y esperaba al mismo Oleri. Yo soy Córdoba. Tome usted, contestó el asesino, descargando fuertemente su sable sobre la cabeza de Córdoba, quien con este golpe vino de su lecho a tierra. ¿Por qué me hieres?, le apostrofó sorprendido el general.
La contestación fue un segundo sablazo que le hizo pedazos la mano derecha, separándole los dedos cordial, anular y meñique. Cuando maquinalmente se llevó esa mano a la cabeza, el tercero le hundió profundamente el cráneo y ya inconsciente, bañado en un mar de sangre, quedó arrastrado por el suelo. Así, yacente a través de la puerta de la pequeña pieza, quedó el general Córdoba. ¿Qué dijo Hans el asesino al salir? Dando por cumplir la orden, salió y tropezó nuevamente con Murray, Confton, Ascar, que entraban a proteger a Córdoba. ¿En dónde está el general?, le preguntó Confort a Han. «He aquí su sangre», contestó el asesino, enseñando su sable ensangrentado desde la punta hasta la empuñadura. Córdoba quedó inerte, sin sentido, articulando palabras incoherentes y pidiendo opio. Sufrieron mucho las orientaciones durante la Revolución de Córdoba. Muchísimo fue el sufrimiento en esos días terribles para todos los de la región, del oriente antioqueño y hasta Medellín. ¿Hay algún documento sobre el particular? Sí, la carta pastoral del obispo de Antioquia, que residía en esos días en Río Negro y conoció de cerca y por informes detallados de los párrocos la situación. Terminamos hoy con la pregunta número 57 para que continuemos posteriormente con el otro relato que nos da detalles de la historia del santuario. La pregunta 57 dice: ¿puede citarse algún párrafo de esa carta de fecha del 30 de octubre de 1829? Y dice: estos párrocos son muy decididos. A todos los sacerdotes y fieles de nuestra diócesis, quiera el cielo que los terribles males que hemos sufrido desde el 12 de septiembre hasta el 17 de octubre de los corrientes se tengan presentes en lo sucesivo. Las poblaciones desiertas, las gentes fugitivas por los montes, expuestas a toda clase de penalidades, tantas familias desamparadas, tantas violencias, tantas vejaciones y tantos temores y sobresaltos con el funesto eco de la guerra que por todas partes asomaba. Y es poco lo que sufrió la región en estos días de desorden y anarquía, interrumpida la celebración de los divinos misterios por el horror y el espanto que ponían las conspiraciones militares, retraídos todos los fieles de asistir al santo sacrificio de la misa, porque en los mismos templos eran acechados y perseguidos por los agentes de la desgraciada libertad. La casa de Dios, el lugar santo donde habita la majestad divina y en donde nos ha ofrecido que oirá nuestros ruegos con preferencia, la iglesia, la parroquia del Peñol, profanada y convertida en cuartel. El próximo programa continuaremos con el siguiente capítulo de esta breve historia del santuario. Muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes, que les estoy contándoles esta historia de manera detallada. Muchas gracias y hasta el próximo programa.